Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a confeccionar el patrón de esta blusa que llevo puesta, que me la habéis pedido muchísimas veces. Pues sí, uno de los tutoriales que más me pedís es hacer una blusa como esta, y es que cada vez que la saco en un vídeo hay algún comentario de alguien diciéndome: me encanta tu blusa, por favor, dinos cómo podemos confeccionarla. Bueno, esta blusa es comprada en una tienda, no la he hecho yo, pero hoy vamos a ver cómo sacar el patrón a partir de una blusa básica, que ya trazamos el patrón hace un tiempo, y si no sabes trazarla vas a encontrar un tutorial justo debajo en la casilla de información del vídeo. Como te decía, a partir de ese patrón básico vamos a ver cómo sacar el patrón de esta blusa. Es una blusa sencilla, como ves, con mangas de murciélago. Está hecha solamente de 4 piezas, tiene 2 piezas en el delantero y 2 piezas en la espalda, y luego tiene este detalle aquí en las mangas, que es un lacito que a mí me parece que queda súper bonito. Es fácil de confeccionar y vamos a ir viendo el patrón paso a paso. Como no quiero que este vídeo sea demasiado largo, hoy hacemos el patrón y en el próximo vídeo vamos a ver cómo confeccionarla, y para ello te voy a hablar también de las telas que son las más ideales para hacer una blusa como esta. Bueno, pues tomamos papel, regla y marcador y vamos manos a la tela. Para que veas con claridad cómo vamos a modificar el patrón base, he colocado la blusa debajo, como estás viendo, y he alineado el centro del patrón con el centro de la blusa. ¿Qué hacemos? Añadimos 2 centímetros al costado. La línea del hombro la seguimos hacia abajo hasta el largo deseado de nuestra blusa. En vez de seguir la inclinación del hombro, va un poquito más hacia abajo. Así que desde este punto, fíjate, esto sería la línea recta. Aquí tenemos un espacio, así que lo que hacemos es bajarla un pelín más. Bajamos un poquito y trazamos esta parte de aquí. Al llegar al largo deseado, escuadramos aquí y unimos este punto de aquí abajo con el cuerpo, trazando una línea curva. Esa curva toca el costado de la blusa a 9 centímetros de la sisa. Así que bajamos por el costado de la sisa que estemos trazando, hacemos aquí una señal y esta señal la unimos en una ligera curva con la bocamanga de la blusa. Vamos a hacerlo sobre papel para que lo veas más claro. Empezamos añadiendo esos 2 centímetros al costado de la blusa. La blusa base era un poquito evasé, tiene una pequeña curva aquí, añadimos los 2 centímetros arriba y trazamos una línea recta. Ya que estamos aquí, en la sisa bajamos 9 centímetros y ya lo dejamos aquí marcado. Desde el hombro, en vez de bajar en línea completamente recta, vamos a ir un poquito hacia abajo y marcamos aquí el largo deseado. En ese punto escuadramos, dejando una bocamanga de 17 centímetros. Y ahora unimos estos 2 puntos, el que tenemos en el costado con el de la bocamanga, con una línea curva. Bueno, más o menos ahí. Tengo un ángulo muy malo para dibujar, pero ahí estaría. Y tenemos ya nuestra manga. Vamos a añadirle la parte del lazo. Y la parte del lazo sí que la calco directamente desde la manga y te la dejo, como siempre, en la sección de patrones de nuestra página web. Recuerda que vamos a hacer un pequeño dobladillo en toda esta zona, que los márgenes de costura no están incluidos. Voy repasando todas las líneas y recortamos. Así puedes ver claramente cuál es la forma de esta manga y cómo hemos transformado una blusa básica en esta blusa de manga murciélago.
Dale a tu blusa el largo que desees, a media cadera si te apetece, o quizá un poquito más abajo y le puedas hacer unas aperturas en esta zona para que te quede más amplia, eso según te guste. Pruébate el patrón sobre tu cuerpo antes de cortar la tela para verificar que todas estas medidas se adaptan al ancho de tu brazo y que va a ser una blusa cómoda. He girado la blusa del revés porque quiero que veas estos detalles para que luego al cortarla tengas en cuenta que tienes que dejar también márgenes de costura en el centro de la blusa. Como ves, este es el delantero, está compuesto por dos partes y la espalda exactamente igual, y está unido con una costura central que es una costura francesa que vamos a ver, como te digo, en el próximo vídeo cómo se hace. Es muy sencilla y nos da un acabado muy bueno por dentro de la prenda. Esta parte del escote está pulida con un bies muy finito que también lo vamos a colocar nosotros en nuestra blusa, y con tu patrón base traza el cuello con la profundidad que te apetezca. Incluso si quieres hacer un cuello redondo también es posible. Como lo hemos trazado con la espalda, el escote de la espalda nos queda perfecto y el escote del delantero es el que tenemos que dibujar dependiendo de lo que queramos. Este patrón lo encuentras en nuestra página web, en la sección de patrones, y a lo mejor te puedes guiar por mi escote para hacer el tuyo. La costura francesa también la han aplicado, como ves, en la parte de las mangas. Muchas veces me preguntáis si la costura francesa se puede hacer en curva. Bueno, pues aquí hay un ejemplo perfecto de cómo queda en la manga. A ver en el próximo vídeo cómo nos queda a nosotros, pero en principio tendría que quedar así de bonito. Los dobladillos de la zona del lazo son unos dobladillos muy finos que para hacerlos quizá quieras repasar el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla. Es un tutorial para hacer en este tipo de telas este tipo de dobladillos así de finitos, y también puedes utilizar los prensatelas que ves en este otro tutorial. Uno de ellos es el prensatelas para dobladillos arrollados, que lo que hace precisamente es dobladillos muy finitos en telas que, como estas, son finas y tienen bastante caída. También te vendrá bien recordar el tutorial que estás viendo en este momento, en el que vemos una serie de recomendaciones para coser telas finas. Bueno, pues con estos deberes de por medio dejamos aquí el vídeo de hoy, y en el próximo ya cosemos la blusa, teniendo en cuenta la modificación de este patrón base y los consejos que vas a encontrar en los tutoriales que he mencionado. Estarán todos debajo en la casilla de información. Espero que te haya resultado sencilla esta explicación y que puedas trazar tu patrón a medida, porque como te decía al principio del vídeo, en el próximo tutorial vamos a ver cómo hacer una blusa idéntica a esta. Todavía estoy dudando entre dos telas que compré hace poco. Una es una tela un poco más oscura y otra como más primaveral, pero bueno, en cualquier caso va a ser sencillo confeccionarla, como te decía, porque consta de 4 piezas y vamos a ir viéndolo paso a paso. Si te ha gustado el tutorial de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Si no estás suscrita a este canal, suscríbete, porque subimos vídeos cada martes y cada viernes, y así no te pierdes ninguno de nuestros contenidos. Puedes seguirnos por Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.